política nos va a pasar que con esto, cuando recuperemos el turismo, vamos a empezar los colombianos a hacer más turismo por Colombia. Y eso nos va a traer un poco de beneficios. Además, hay unas campañas muy fuertes de consume colombiano, consume producto colombiano, y eso me parece que va a ser bien positivo para todos nosotros. Va a ser la única forma de sacar el país adelante. O sea, made in China, no gracias, colombiano. Nada más porque nos la deben. Entonces necesitamos sacar la gente nuestra, es que la situación no es tan fácil. Un saludo para Carlos Eduardo Biones de Brasilia, de la Universidad de Brasilia. Ah, qué maravilla. Aquí para Fernando Varela, que veo que ya llegó Fernando, otro de nuestros asiduos asistentes. Es importante, Ortica, que la gente cuando se cope la capacidad de 100 personas sepa que puede llegar por Facebook Live. Edgardo Donado, bienvenido. Bueno, a todos les damos la bienvenida al conversatorio. Les recuerdo que a las 4 en punto daremos inicio. Gracias por estar aquí. Esto es como la entrada del teatro. Antes, cuando uno se encuentra con toda la gente, se puede conversar de varios temas, ponerse al día. Así es. Un preludio. Desde Cartagena, Ricardo Adolfo Medina. Y buenos días, Donado, aquí y a José Suárez. Sí, ya. A José Asunción. José Asunción. Qué bien. José Asunción que silba más que Santander. No le eche vainas, hágame el favor. Va a ser un gran amigo, hombre. Ojo que José Asunción y yo somos parientes lejanísimos. Nos dio una conferencia muy buena, José Asunción, espectacular sobre Santander. Ha tenido muchos retuiteos, vamos como 3.000 retuiteos, excelente. Y esto es un tema que nos ha puesto a trabajar durante todo el tema. Me imagino después vinieron las de Bolívar y ahí viene la controversia. Cierra, por favor. Vanessa, ya te envié el correo, a ver si te llegó. Estaba por escribir. Gracias. Vanessa, son las 3:59. No, me 3:59, bueno. Me rebotó. ¿Te rebotó? Envíamelo por aquí o ya te escribo en otro correo. Ya te hablo por WhatsApp. Ok. Edgardo Donado desde Bogotá. Un saludo. Y hay posibilidad de que tú lo manejes desde allá, Ahmed. Listo. Preferiría que lo hiciera Vanessa para yo tener las manos libres. Listo. Listo, perfecto. Ya te acabo de enviarme otro correo. Yo sí Bueno, las entonces, fotos que aquí voy ya va a a ser un mostrar, ya las tengo listas, las tengo abiertas. Listo, mira. Simplemente en el momento en que las necesite mostrar, entonces las hago clic sobre ellas. Bueno, aquí la asistente mía ya se las va a enviar. Por el que tú le mandes ahí al chat. Gracias. Bueno, a todos nuestros asistentes les damos la bienvenida a nuestro 10º conversatorio de todos nuestros sábados a las 4 de la tarde. Este conversatorio está titulado Córdoba, del militar a héroe de la democracia, que hace parte de la serie de conversatorios que, sin perder el formato del festival, se han decidido realizar de forma virtual en vista de la actual contingencia. El conversatorio tiene una duración total de 1 hora y 30 minutos. Estará comprendido por 1 hora y 10 minutos de conversación inicial entre los expositores, seguido por un espacio de 20 minutos del público. Las preguntas solamente se realizarán por escrito. Hay 2 formas para realizarlas. En la parte inferior de la pantalla de Zoom aparece el icono Q&A o preguntas y respuestas. Está al lado del chat. Ahí las pueden escribir para que las vean los expositores o también a través del chat.
Para nuestros espectadores por Facebook Live, pueden hacerla a través de los comentarios y se la remitiremos a los expositores. Al final, el moderador agrupará las preguntas y se las va haciendo a los expositores. Para poder tener una mejor experiencia en la comunicación durante el aula virtual, verifique que su nombre sea claro y visible para todos nuestros integrantes del chat. A continuación, tiene la palabra el doctor Carlos Alberto Moreno Neira, presidente de la Fundación Festival Internacional de Historia. Adelante, doctor. Vanessa, muchísimas gracias. Es un orgullo para la Fundación que en este Tardeando con la Historia, que estamos haciendo los sábados, desde hace 10 sábados, hoy completamos la 10ª conferencia, tengamos la oportunidad de tener esta continuidad. Ya tenemos un programa listo para todo el año. Vamos a seguir, esa es la buena noticia que les traemos. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos han llegado muchas comunicaciones, felicitaciones que agradecemos sinceramente, y además de eso también les pedimos sus opiniones en todo sentido y como dijimos alguna vez los programas y lo que necesitamos que se haga al respecto. Es importantísima la retroalimentación que podamos tener. Como algunos de los comentarios me decían, los dejamos con la inquietud de un tema y los ponemos toda la semana a leer sobre eso e investigar sobre eso. Fantástico. La Fundación pretende ser un difusor de estos magníficos historiadores que hemos tenido oportunidad de tener y que vamos a seguir teniendo. La Fundación requiere como tal de unos recursos. Por ese motivo ustedes ven que hoy tenemos unos patrocinadores. Hoy queremos agradecerle a Cortázar Urdaneta Abogados, al Papel, a Conteín por ser patrocinadores la tarde de hoy. Además de eso, estará próximo a salir el libro con las memorias del segundo Festival Internacional de Historia que hicimos en Villa de Leyva, 47 conferencias. Es un libro magnífico con 47 temas que son sensacionales. Los acompañamos y los recomendamos. Hoy tenemos a José María Córdoba. Entonces ahí vendrán las dudas y las preguntas. ¿Quién mandó a Córdoba? ¿Quién lo mandó? ¿A dónde? ¿Bolívar qué le dijo? Todas esas serie de temas que hay. Y para esto tenemos dos historiadores fantásticos, Ahmed Restrepo, que está desde Medellín, y Mario Llano, que están desde Cali en este momento acompañándonos hoy en esto. Le paso la palabra a nuestro miembro de Junta Directiva, el doctor Rodrigo Llano, que servirá como moderador. Rodrigo, mil gracias. Y por supuesto, Ahmed y Mario Llano, bienvenidos. Ustedes son, como dicen mis hijos, los rock star que están hoy acompañándonos. Muy amables. Bueno, muy buenas tardes a todos. Tenemos dos personas supremamente conocedoras del tema del general José María Córdoba. Por una parte, el doctor Ahmed Restrepo, que es ingeniero geógrafo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha escrito 57 libros, de los cuales 27 son sobre la independencia y 10 de ellos son sobre José María Córdoba. Es el presidente de la Sociedad Cordobista Colombiana y ha hecho algunos atlas en varios países, es consultor privado. Mario Llano, pariente mío, muy lejano, pero no importa, es el autor de un libro que se titula Asesinato de Córdoba y Juicio contra Jan, vistos a través de 2 cartas inéditas. Es miembro de la Academia de Historia del Valle y de la de Antioquia. Es ingeniero químico de la Universidad del Valle, es PhD de Rice University Houston y profesor titular de la Universidad del Valle. De manera que estamos ante 2 personas supremamente preparadas y muy conocedoras del tema. Entonces, comencemos con una pregunta para los dos. El departamento de Córdoba es escrito con B labial. Córdoba, José María, escribía su nombre con B labial. ¿Cómo es la cosa? ¿Es con V, con V o con B larga, como decíamos antiguamente? A ver, Mario, ¿por qué nos cuentas y ahora nos dice Ahmed cuál es su versión? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Primero debo hacer una aclaración. Yo no soy todavía miembro de la Academia Antioqueña de Historia, solo de la Academia de Historia del Valle soy miembro de número. Ya veremos algún día si me nombran en la Academia de Historia de Antioquia. Bien,
Respecto a la pregunta de Rodrigo, les voy a mostrar la partida de bautismo de José María Córdoba. En la partida de bautismo de José María Córdoba, él nació el 8 de septiembre de 1799, fue bautizado el 13 de septiembre en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, en la partida de Concepción, en Antioquia, y como dice la partida, él era hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don Crisanto de Córdoba, con V, y de doña Pascuala Muñoz. Entonces, desde su partida de bautismo, el apellido aparece escrito con V. Fuera de eso, si vemos la rúbrica de Córdoba, en la rúbrica de Córdoba también está escrito su apellido con V de valiente y no con B de burócrata. Resulta que el apellido original de Córdoba no era Córdoba solamente, sino Fernández de Córdoba. Su bisabuelo, Andrés Laureano Fernández de Córdoba, había nacido en Sevilla, en España, y llegó a Antioquia en 1720. Los Fernández de Córdoba también llegaron a otras partes del país. Hay otro José María Córdoba en Cali, que fue sacerdote, ¿sí? Ese José María Córdoba se escribía con B de bueno, de buen beato. Él fue alumno del seminario de Popayán y era hijo de José Fernández de Córdoba. Fue un entusiasta republicano que donó caballos y dinero para la organización del ejército en Cali al estallar la Guerra Magna. Fue cura de Jamundí y murió octogenario en 1860. Hay una anécdota muy interesante sobre la forma de escribir el apellido del héroe antioqueño. Cuando Avianca adquirió su primer jet, lo llamó Bolívar. Al segundo jet lo llamó Santander y al tercero Córdoba, con V. Pero cuando el jet llegó a Bogotá, llegó marcado con B de burócrata. Y entonces Avianca se lo devolvió a Boeing para que corrigiera el rótulo y quedara escrito con B de valiente. Ahora, Fernández de Córdoba es un apellido híbrido, compuesto de un patronímico Fernández que deriva de Fernando y un toponímico de Córdoba en forma genitiva. Ese Córdoba obviamente se refiere a la Córdoba de Andalucía, España, que hoy en día se escribe con B de buena, de bella. Mario, entonces, ¿por qué el departamento fue escrito con B labial? Fue un error en el acta de erección del departamento de Córdoba. Quedó escrito el apellido de Córdoba, puede ser homenajeado en el nombre del departamento, quedó escrito con B de bueno y no con B de valiente. Ese fue un error que no pudieron corregir después porque ya había documentos legales, había muchas cosas de por medio. Se trató de corregir creo que hubo un proyecto para corregirlo, pero nunca se llevó a ejecución. A ver, Ahmed, ¿y tú qué opinas de esa grafía? ¿Cuál es ya vimos la partida de bautismo, ¿tú qué opinas? Resulta que Fernández viene de Fernán. Y entonces aquí tenemos un dato que es de don Enrique Fernández de Córdoba, que fue secretario de la Asociación de los Fernández de Córdoba en España, y escribió un libro muy interesante sobre la realeza, los reyes de España y los Fernández de Córdoba, que están muy entroncados pues hasta Carlomagno. Eso es una cosa impresionante. Pero lo mejor de todo es que hay cuatro líneas sobre los Fernández de Córdoba. Una de las líneas, la de don Joaquín Fernández de Córdoba, Figueroa y Pacheco, es la que se escribe con V. La línea de los Medinaceli lo escriben con B para diferenciarse. Pero el primer Fernández de Córdoba, que era hijo de doña Leonor Muñoz de Córdoba. Muy interesante el sistema que ella dice. Y ellos decidieron con la V y se quedaron con la V. Y a principios del siglo XX
se reunieron toda la familia de los Fernández de Córdoba y sus grandes títulos nobiliarios y acordaron escribirse con V. Por lo tanto, la rama que se supone que llegó aquí a América, la rama que llegó aquí a América, aquí llegaron unos Fernández de Córdoba al Perú en el año 1555, que son diferentes a los de José María, que entran pues ya tardíamente. Entonces, esta rama coinciden todos en ser los mismos de la región, digámoslo porque ahí exija, la región de Sevilla. Por lo tanto, esta rama sevillana tiene la V. Nosotros creemos que esa es la razón para que esta rama de Córdoba sea la V. Pero como ellos lo firmaban así, la respetamos y nos gusta el mito de la B de la victoria. Pero es por la cuarta rama de los Fernández de Córdoba. Bueno, perfecto. A ver, yo les quiero hacer una pregunta y se la quiero comenzar haciendo a Mario. La muerte de Córdoba, su asesinato, ¿se puede considerar un crimen oficial instigado por Simón Bolívar? Excelente pregunta. A ver, el papel de Bolívar no está completamente bien establecido. Hay solamente sugerencias, ¿sí? Sugerencias de lo que pudo haber tenido Bolívar de participación. Sonido. Aló. ¿Me oyen? En una carta, hay una carta con fecha 4 de octubre de 1829 que dirigió José Domingo Espinar como secretario general de Simón Bolívar desde el cuartel general que en ese momento tenía Bolívar en Babahoyo, hoy en día una población ecuatoriana. Esa comunicación está dirigida al Consejo de Ministros en Bogotá y se le dice al Consejo, se le notifica la decisión tomada por Bolívar de que Córdoba sea juzgado como conspirador con arreglo a las ordenanzas, leyes y decretos vigentes y que para ello deben dictarse todas las providencias que se requieran con el fin de justificar el crimen de sedición perpetrado por Córdoba. Ahora bien, aunque no existe una prueba documental directa de que Bolívar haya ordenado matar a Córdoba, sí existen pruebas documentales de que 3 de los miembros del Consejo de Ministros, Rafael Urdaneta y Faría como secretario de Guerra, Estanislao Vergara y Vergara como secretario de Relaciones Exteriores y José María del Castillo y Rada como presidente del Consejo de Ministros, ellos se reunieron por convocatoria de Urdaneta para tomar medidas contra Córdoba. En una misiva con fecha 29 de septiembre de 1829, dirigida a Bolívar por Castillo y Rada, le informa al Libertador la marcha hacia Antioquia de la columna de Occidente al mando de O'Leary, con 800 hombres, para darle un ejemplar castigo a Córdoba, el cual estaba perdido por no tener suficientes fuerzas a su favor que cooperaran en su rebelión. Hay otra carta con fecha 15 de octubre de 1829 dirigida a Bolívar, ¿sí? Donde Estanislao Vergara le dice: ya el general O'Leary ha empezado su campaña contra Córdoba y es cierto que aplicará sus remedios oportunos. Los males se curan en los principios. Debemos esperar que el de la insurrección de Córdoba desaparecerá muy pronto. Es necesario ahora olvidarse de la clemencia y estar solo por la justicia. Horas después de la batalla del Santuario y de la muerte de Córdoba, O'Leary le escribió una carta a Bolívar. Entre otras cosas le dice: mi general, mi corazón me dice que yo he cumplido con mi deber. Yo habría muerto si no lo hubiera defendido a usted. Y la verdad es que cuando la batalla parecía ir a favor de Córdoba, yo mismo busqué la muerte que él recibió, de modo que yo no tuviera que presentarme ante usted en desgracia. Bolívar le contestó esta carta a O'Leary el 10 de noviembre de 1829, mucho después de la muerte de Córdoba, y le dio 1000 gracias por la victoria del Santuario, porque esa victoria a él le daba paz y a O'Leary le daba gloria, y le pidió que le diera el agradecimiento más expresivo, ¿sí?, a la división comandada por él, que tan heroicamente se había portado en una cosa nacional
y al mismo tiempo de Bolívar, y que por ese doble motivo él les agradecía a los valientes que habían peleado por la patria y por el gobierno. Entonces yo creo que estos elementos documentales de correspondencia son importantes para ver que si bien no existe la prueba directa de que Bolívar le ordenó a Urdaneta y Urdaneta a su vez en el conciliábulo del Consejo de Ministros decidieron condenar a muerte a Córdoba, pues Bolívar sí se sintió muy agradecido con la misión cumplida de O'Leary y por lo tanto con la misión cumplida de Urdaneta y del Consejo de Ministros. ¿Hubiera sido posible a O'Leary darle muerte a Córdoba sin el visto bueno del Libertador? Pues el general Urdaneta tenía poderes. Bolívar le había endosado todos los poderes como secretario de guerra, estaba encargado prácticamente de la presidencia con los poderes militares plenos. Entonces, con esa facultad, Urdaneta podía decidir lo que quisiera, prácticamente sin consultarle a Bolívar. Obviamente que conociendo a Bolívar, pues no habría de tomar decisiones que pudieran contrariarlo. Nadie quería contrariar a Bolívar. Pero Urdaneta, conociendo bien a Bolívar, siendo muy amigo de él, sabía que su decisión de ordenarle a O'Leary la campaña con su resultado final iba a ser muy bien aceptada por Bolívar. Es que Urdaneta acompañó a O'Leary hasta Honda. O sea, no existe la carta en que Urdaneta le dijo a O'Leary, usted debe liquidar a Córdoba. Se lo dijo verbalmente y lo acompañó hasta Honda para asegurarse de que toda la columna de Occidente saliera a tiempo para ingresar a Antioquia y lograr llegar rápidamente a donde estaba Córdoba. A ver, pero lo que pasó con Han, sí, la captura, el juicio, la fuga, eso no mostraba un cierto favorecimiento del Estado a quien había sido el asesino de Córdoba. ¿Un cierto qué, perdón? No había sido un cierto favorecimiento del Estado hacia la causa de Han para dejarlo volar en agradecimiento por la muerte de Córdoba. Claro, esa es una hipótesis que se ha planteado en muchas historiografías. Se puede interpretar que el gobierno nacional estaba encartado con Han. Cuando Santander regresa del exilio, se entrevista en Cartagena con el cónsul británico en Cartagena, ¿sí? Y el cónsul le pide que interceda para que se libere a Han. Santander le dijo, el Poder Ejecutivo no tiene interferencia con el Poder Judicial. Lo que yo puedo garantizarle a ustedes es que independientemente de la condena que tenga Han, yo usaré el artículo de la Constitución que me permite indultar, aun si lo condenan a pena de muerte. O sea que Han, aunque fue condenado a muerte, pues nunca habría sido ejecutado por Santander. Santander lo habría indultado. Lo que resultó en últimas fue que Han se fugó de la prisión con ayuda de los bolivarianos que todavía quedaban en Cartagena. Los extranjeros hicieron una colecta de dinero. A Han le llegó ese dinero cuando ya estaba en la embarcación francesa rumbo a partir a Martinica, 2 días después. Han se voló de la cárcel pública de Cartagena con la ayuda de el cónsul estadounidense, John McPherson. McPherson lo había ayudado a Han durante todo el presidio, ayudándole con las comunicaciones que Han le enviaba al encargado de negocios británico en Bogotá, William Turner. Y McPherson lo visitaba y todo. Y ese día, cuando salió la sentencia definitiva condenando a muerte a Han, McPherson fue hasta la cárcel y hizo disfrazar a Han y aprovechó una confusión de visitantes que tenía Adolphe Barrot, el cónsul francés que estaba preso también por un incidente que ahora no es necesario mencionar, y se escabulló Han y McPherson, se escabulleron entre estos 20 visitantes en el momento en que salieron de la cárcel
Y Hunt entonces abordó una canoa que lo llevó primero hasta un paquebote estadounidense, y después el paquebote lo arrimó a una embarcación de bandera francesa que lo llevó a Martinica. De Martinica llegó después a Venezuela y fue nacionalizado por el gobierno venezolano, reintegrado al ejército venezolano. La Nueva Granada, la República de la Nueva Granada, decidió pedir la extradición. 2 veces se la pidió Lino de Pombo al gobierno venezolano y la negaron. Hunt quedó impune por la condena de muerte, que era reo condenado a muerte ausente, pero no se pudo hacer nada por que Venezuela lo extraditara. Ahmed, ¿tú qué opinas de la pregunta? ¿Considerarse un crimen oficial? Hay que analizar dos antecedentes. Son las muertes. Sí, señor. Hay que analizar 2 antecedentes. Son las muertes, pues digamos, las condenas a muertes previas que ha hecho Bolívar. El primer caso de estudio que hay que tener en cuenta es Padilla. Bolívar le había decretado la muerte a Padilla antes del juicio. Y la segunda es Córdoba. Cuando Córdoba estaba en Popayán, hay un elemento muy interesante que lo escribe el mismo Córdoba y su cuñado Jaramillo Córdoba. Lo escribe en su biografía, es muy antiguo, y habla donde el coronel Florencio Jiménez, comandante del batallón Callao, que era un ágrafa, no, el tipo era un alfabeta, no leía. Entonces tenía un capitán que era el que le leía la correspondencia. Y le llegó un documento de Bolívar donde decían que se vigilase a Córdoba y que se opusiese a cualquier intentona de dicho general, llegando el caso a hacer uso de la espada. Eso es una sentencia de muerte. Ya se tenía en cuenta el tema. Y eso es coincidente en línea de tiempo porque días antes Bolívar le ha quitado el mando de tropa a Córdoba, lo ha dejado sin hombres para una rebelión. Quiere decir que ya estaba dictada la muerte, lo mismo que hizo con Padilla. Ahora, es que Bolívar era un general, no permitía rebeliones. El tipo tenía su concepto monárquico al final, iba sobre ese tema, y ahí entonces viene la discrepancia de quién traicionó a quién. Porque Bolívar debió mantenerse dentro de la democracia, dentro de la libertad, y Córdoba sí lo hizo y Bolívar no, quería un proyecto dictatorial. Por lo tanto, ya hay unos antecedentes casi que de una sentencia a muerte previa que había hecho Bolívar. El resto hay seguidores y cosas que están ocultas, pero ya Córdoba estaba sentenciado a muerte. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y ahí sí, por ejemplo, es una cosa que discutíamos con Mario, que en esa horrible edición del libro que le hicieron a Mario, empieza con una frase diciendo que no se sabe quién mató a Bolívar. No, por favor, eso es un perogrullo, pues, que como el sol alumbra. Entonces Mario aclaró que no era de él el tema, me parece muy bueno, porque sí los autores están conocidos y con un tomo. Ahora, una sentencia de muerte como estas, que le llegó a manos, porque incluso el coronel Jiménez, como no lo leía, se lo leyó a un capitán Ramírez, y ahí había otro coronel amigo de Bolívar que escuchó y llamó y le hizo que los 2 oficiales le dieran la carta. Ahí fue cuando Córdoba dijo, no, pues esto ya está final, me voy. Entonces, blanco es gallina lo pone, huevo frito le come. Bueno, ¿cuándo se alejó Córdoba? ¿Cuándo comenzó a alejarse Córdoba de Bolívar? ¿Desde aquella anécdota del barco con Manuelita o cuándo? ¿Quién contesta? A ver, que empiece a ver. Bueno, resulta que el mayor problema de Córdoba es que Córdoba es bolivariano. En esa época se decía bolivarista, bolivianos. Es bolivariano hasta en Bogotá. Hasta cuando sacaban el cuadro de Bolívar a dar un paseo y que no, la procesión no duró sino una cuadra. Y Córdoba, asustado, le preguntó a su gran amigo que estaba al lado y le dice, oiga, ¿qué pasa? Es que la gente no apoya al Libertador. Y entonces su amigo de casa le dice, no, es que la gente tiene catarro y no tiene voz sino para toser. Él empezó a ver algo raro que sucedía. Bolívar manda a Córdoba, que es su confianza, lo manda a sofocar la rebelión que se había levantado contra el proyecto dictatorial allá en el Cauca, por López y Obando. Resulta que ya el espíritu guerrero de Córdoba había evolucionado,
y era un tipo más condescendiente y más pensador en el cuento de las amnistías, en el tema de manejo político. Y le dice a Bolívar, vea, traigámoslos más bien traigámoslos a las huestes, no derramemos más sangre, ya ganamos en Ayacucho. Y los convence y finalmente hacen ahí una negociación. Y lo más interesante es que López era el antiguo compañero de combate de Córdoba. De hecho, el primer combate de Córdoba fue López el que nos dio la pauta para decir que no fue en el Palo, sino que fue en la batalla del combate, en el combate escalonado de Ovejas. Eso ya está, ya lo probamos en mi primer libro. Y lo más importante es que López era un amigo que venía desde esa época. Ellos charlan mucho en el viaje y en el recorrido, y López le explica a Córdoba por qué su rebelión contra el proyecto monárquico de Bolívar. O sea que empieza Córdoba a abrir los ojos. Después, una cosa más fuerte y que no le hemos tocado a muchas personas, que es un poco delicado, por la figura magna del mariscal Sucre, es que cuando Córdoba avanza hacia el sur y habla con Sucre, Sucre está de acuerdo y hay un proyecto para frenar a Bolívar con Sucre. Incluso Sucre le escribe una carta a Córdoba diciendo, venga, pare un momentico la cosa, a ver si que todavía no hay afán a decir, la buscamos por otra forma. O sea que ya venía, no solamente López, su compañero de combate, desde el primer combate de él, que fue el combate de Ovejas, después en esa charla le cuenta el porqué de la rebelión, después se va al sur y el mariscal Sucre, su gran mentor final, le habla de ese problema y juntos planea una estrategia para frenar el proyecto monárquico de Bolívar. O sea que Córdoba ya venía con los ojos abiertos, envenenado por el tema, y cuando le muestran la carta de que Bolívar ha dicho que lo pueden frenar, que lo frenen así sea con la espada, pues el hombre salta y dice, no, pues aquí ya esto ya no hay razón, porque incluso Bolívar le había prometido a Córdoba, antes de rebelarse, que se fueran juntos 2 meses a pasear por Europa, y Córdoba en 3 ocasiones le solicita las cartas, los papeles de retiro del ejército, y diciéndole que él se quiere ir por lo menos 2 años de Europa. Acuérdese que Córdoba estaba enamorado de Fanny Henderson. ¿Cuánta cosa a Inglaterra no le habrán comentado y todo lo que él quería? Y finalmente, si Bolívar le dio la carta de retiro, habría sido más fácil. Por lo tanto, digamos, el espíritu libertario y antimonárquico estaba sembrado ya en Córdoba. Rodrigo. A ver, Mario. Sí, yo quisiera, primero voy a leerles un extracto de una comunicación que le envió Castillo y Rada a Bolívar, y después les voy a mostrar algo de la primera carta escrita por Hunt desde la mazmorra de San Felipe de Barajas con la orden de O'Leary. Entonces, primero, en una carta con fecha 8 de noviembre de 1829, Castillo y Rada le dijo a Bolívar que, abro comillas, yo había opinado que era la oportunidad de oponer un dique a las rebeliones, mostrando en la ocasión la mayor severidad, al mismo tiempo que la más extensa clemencia. Opinaba que Córdoba y todos los oficiales del ejército de Colombia que le siguieron y los empleados públicos que le auxiliaron y sostuvieron debían expirar en un patíbulo declarados traidores por una sentencia pronunciada en el campo de batalla. Entonces, como dijo Ahmed, esta fue una sentencia de muerte pronunciada en el campo de batalla por O'Leary, decidida por el Consejo de Ministros y transmitida a O'Leary por Rafael Urdaneta. Entonces, veamos la carta, la sentencia de O'Leary. Les voy a aumentar un poco. Este es uno de los folios de la primera carta de Hunt desde la prisión. Acá dice entonces, el general, cuando habla del general se refiere a O'Leary, dijo el general se detuvo, ¿sí?, con su sable desenvainado en su mano, ¿sí?, y al reconocerme, yo meramente lo reconocí, estaba iracundo, ¿sí?, y él dijo, rush into that house instantly, sir, and kill that traitor, Córdoba. Corra de inmediato al interior de esa casa, señor, y mate a ese traidor de Córdoba. O sea que esas fueron las palabras, ¿sí?, pronunciadas por O'Leary en inglés. La orden fue dada en inglés. Estaban presentes Castelli y Urdaneta. De hecho, la orden primero se la dio O'Leary a Castelli, que era de origen italiano, piamontés,
Carlos Castelli. Castelli se rehusó a cumplir la orden. Hahn venía cabalgando porque escuchó el tiroteo cerca de la casa. Desde la casa seguían disparando. A Hahn le mataron el caballo, salió disparado del caballo, se golpeó la cabeza, quedó sin sentido un tiempo indeterminado, se reincorporó del suelo y, enfurecido porque le habían matado su caballo y casi lo matan a él, se aproximó a la casa, se encontró con tropas, no sabía reconocerlas si eran las de él o las del enemigo, hasta cuando se encontró a O'Leary con el sable desenvainado y que ya le había dado la orden a Castelli, se había rehusado Castelli. Hahn recibió la orden e ingresó a la casa. En la puerta se encontró a Thomas Murray, al coronel Thomas Murray, que era el jefe de Estado Mayor de la Columna Occidente, y se encontró a Dabney O'Carr, que era el edecán de O'Leary, un estadounidense que había traicionado. Ese fue el gran instigador para desacreditar a Henderson ante el gobierno colombiano. Esa historia ya la veremos después. Y Hahn, tratan de detener a Hahn y Hahn dice: tengo la orden de ingresar y de matar a Córdoba. Thomas Murray le dice: ¿y cómo va a manchar usted, siendo un inglés, sus manos con la sangre de un hombre inocente? Entonces Hahn le dijo: tengo la orden y lo haré y Dios lo verá. Entonces Hahn ingresó, Hahn no conocía Córdoba, o sea, Hahn no lo conocía personalmente, seguramente había oído hablar de él, pero no lo reconocía. Entonces preguntó quién era Córdoba. Córdoba le contestó, se le acercó Hahn y le dio un primer sablazo. Ese primer sablazo, sí, le pegó en la cabeza. Córdoba trató de interponer la mano, entonces le voló los 3 dedos de la mano derecha y en un tercer sablazo le volvió a pegar en el cráneo y con cierta profundidad, que ya Córdoba quedó muy mal herido y cayó al suelo. Sin embargo, Córdoba no murió de inmediato. Córdoba ya estaba herido. En el combate recibió una herida de bala en el pecho, pero con esa herida de bala siguió combatiendo. Durante la primera etapa de la batalla duró 45 minutos. En esa etapa fue que recibió la herida de bala. La segunda etapa duró 2 horas y todavía Córdoba estaba bien. Cuando él ingresó herido a la casa, que sirvió de casa hospital, no tenía una herida de muerte. Pero los 3 sablazos de Hahn, pues se tardaron 4 horas para dar el resultado final, que fue la muerte de Córdoba. Él falleció hacia las 5 de la tarde y los sablazos fueron hacia la 1:30 de la tarde. Esa es la historia. Bueno, ¿cuál es en los últimos tiempos, en los últimos meses, el libro de Bolívar más vendido ha sido de una peruana que se llama Mari Arana? Y ella, pues, artículo de, bueno, no se alcanza a ver, Mari Arana, y lo que Mari Arana dice sobre Córdoba es que Córdoba era un chafarote y que simplemente lo que él quería era apoderarse de la Nueva Granada, entregarle Venezuela a Páez, el Ecuador a Flores y quedarse él con la Nueva Granada. A ver, Ahmed, ¿tú qué opinas del libro de Mari Arana y de las expresiones sobre Córdoba? La excelente escritora y novelista Mari Arana Campbell, más bien, digamos, una camarada de la línea Pekín, que tiene un gran estilo literario, pero que de historia tiene unas fallas muy grandes. 4 o 5 críticos de los más grandes historiadores le han dicho que es una gran novelista, pero que su historia falla. Pero además que esgrimen 3 elementos: una hispanofobia, un elemento que diríamos que es indigenista, un racismo, y un elemento que hace que los grupos emergentes que hacen de las víctimas su bandera de combate la aplaudan, pero que otros historiadores no lo hagan. Nos ha llevado a una cosa, a un monstruo abominable. ¿Recuerdan ustedes esa abominación de serie de Bolívar, donde pintaba como chafarote a todos los colombianos y solamente rescataba a Bolívar?
recuerdo que en la carta de protesta que yo le envié a la Academia de Historia Militar de Colombia, a la cual pertenezco, que era, nos pidieron a todos que hiciéramos unas protestas a ver qué hacía oficialmente la Academia. Yo decía que eso era una serie que parecía patrocinada por Venezuela para rescatar sus hombres y acabar con todos los nuestros. Ahí está la expresión de la línea Pekín-Venezuela para hacer de los colombianos unos chafarotes. Esta señora empezó por leerse, yo creo que algún comentario de un amigo nuestro santanderiano, cuyo nombre no quiero recordar aquí en este momento, que hablaba que Córdoba era un aventurero, me lo dijo alguna vez en una charla muy importante, pero lo que no leyeron fueron las cartas de Córdoba, no leyeron la historia de Córdoba. Claro, Córdoba es un militar, no es un político, no es un diplomático, en su vida evoluciona mucho al final, pero la versión que hace esta señora es de una peruana que se va a Estados Unidos y reniega de toda su familia y saca el concepto indigenista, el concepto racial para hacer un buen documento literario, pero sin fundamento. Las críticas que le hacen los historiadores la dejan sin base. Entonces, es una novelista muy buena, un estilo muy bueno, pero que pasa por encima olvidando los documentos, las cartas, para hacer un barrido general donde la que hace quedar bien a Bolívar y el resto no funciona. O sea que a la señora le faltó historia, leerse la documentación de Córdoba, analizar bien los completos para hacer una buena película de Netflix pro Venezuela. Bueno, aquí en uno de estos tardeando con la historia, tuvimos a Víctor Paz Otero, el escritor de Popayán, y él cuando le pregunté por Córdoba, me dijo, Córdoba era un locato, desde cuando se cayó del caballo se le corrió la teja. Mario, ¿tú qué opinas de eso? Pues esa misma expresión la usaba Santander. Santander tenía una amistad muy bonita con Córdoba. Córdoba lo consideraba como un padre tutelar a Santander y le pedía consejos, hasta le hablaba de su estado afectivo con sus enamoradas, ¿sí? Con Manuela Morales, ¿sí? Le comentaba a Santander. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Córdoba, al regresar a Antioquia y asumir pues la comandancia general de las armas, estableció su cuartel en Río Negro y un año después, en diciembre de 1820, con las festividades pues patronales de Río Negro, se daban corridas de toros y pues Córdoba se había formado como jinete llanero, con Páez en los llanos de Venezuela, era muy diestro con la lanza y con el caballo, y estaba enamorado de Manuela Morales Salazar, sobrina del prócer Juan de Dios Morales, ¿sí? Por un lado, por el lado paterno, y por el lado materno, sobrina de José María Salazar. Manuelita lo tenía loco de amor, y Córdoba quería lucirse ante ella en esa corrida de toros. Entonces montó un caballo, un alazán llamado el Inca. El caballo llegó, se aproximó a esa Manuela, ponle apellido para que no confundamos a la Manuelita otra. Sí. Manuela Morales. Manuela Morales. A Manuela Morales la quería impresionar, montó el caballo con su uniforme pues de gala y se aproximó a donde estaban las personas departiendo. En ese momento posiblemente hubo gritos, hubo un tronador, algo, el caballo se encabritó y lanzó a Córdoba contra un muro de cal y canto. Córdoba se golpeó la cabeza muy fuertemente y quedó privado unas 8 horas, perdió el conocimiento 8 horas, se reincorporó solamente pues para hablar, pero quedó convaleciente durante un mes. Durante ese mes le contaron a él después que tenía alucinaciones, que cantaba canciones francesas, que hablaba de muchachas. Fue a visitarlo el vicario José Manuel de la Calle para confesarlo, pues para preguntarle si quería confesarse, porque a lo mejor Córdoba podía morir, y Córdoba lo despachó diciéndole que no, que al día siguiente volviera, pero que le trajera una muchacha bonita. Él fue atendido por un médico muy prestante de Río Negro, Pedro Uribe Restrepo, que fue condiscípulo de Córdoba en la escuela militar. No existen documentos médicos que permitan dilucidar si por el fuerte golpe que recibió en la cabeza Córdoba al caerse del caballo, ese golpe le haya dejado alguna secuela permanente en su cerebro.
Pero Santander, cuando Córdoba le envió una carta el 26 de enero, o sea, casi un mes después del accidente, estando todavía convaleciente, le dijo Santander Córdoba a Santander que todos decían que él había quedado medio loco. El mismo Córdoba sabía que algo lo había cambiado y posiblemente su ímpetu, su misma arrogancia, pues pudo haberse estimulado por ese golpe que recibió. A ver, don Ahmed, ¿usted qué opina? Yo le hago una aclaración aquí a mis amigos panelistas, compañeros, y es que Córdoba el 24 ya se había recuperado, no muy bien físicamente, había avanzado, pero la mala apreciación que hace Santander de Córdoba, quien lo quiere mucho porque además eran hermanos masones, resulta que cuando Córdoba regresa y Santander le dice que venga a callar a Nariño, Antonio Nariño, o sea, me dicho, porque los toros de Fucha lo están embistiendo, Córdoba se niega a ser un verdugo. Córdoba dice que no, que es la república, están construyendo una república, no una guerra. Entonces Santander se pone bravo y dice, no, ese Córdoba es un badulaque. Pero de ahí el resto de las expresiones, cuando ustedes revisan las cartas de Córdoba, su apreciación, no ven esa locura que dicen esos arrebatos. Ahora, era un militar de armas tomar, o si no, no lo hubiera logrado. Usted no le puede decir a un soldado, a la misericordia, me le puede decir el favor de apuntar para la izquierda. No lo han matado, usted hágalo y lo cumple. Esa es la razón del juicio que le hicieron con la muerte del sargento Valdés. El resto es más bien una difamación porque es que había una conspiración macabra entre ellos con un personaje antioqueño que era en el Consejo de Ministros. Y todo lo que fuera de Córdoba lo hacían mal y lo decían mal. O sea, arriba el enemigo estaba metido en el Consejo de Ministros. Entonces, ese cuento del chafarote está por discutirse. A ver, pero Ahmed, Córdoba no era ninguna pera en dulce. Está lo del sargento Valdés, después en Río Negro hace fusilar a Manuel Herrera y al teniente José Antonio Vélez, en Majagual fusila a Campo, en Tenerife hace fusilar a otros. Entonces, por orden de Santander. ¿cómo es la Santander cosa? ¿Estaba repitiendo dicho. lo de Santander con Barreiro? Claro. La historia la historia de Popayán es muy interesante, ese es, si quieres lo tocamos enseguida, pero es que Córdoba hacía cumplir las órdenes. Incluso cuando en los principios de la rebeldía de Córdoba, Bolívar dice, hombre, tocará perdonar a Córdoba, lo va a tocar perdonarlo. Y Córdoba se entera y le dice, yo no necesito perdón, yo defiendo mis principios y mi actitud, porque yo no perdono a nadie. O sea, era una persona muy rígida y por eso era que le funcionaba a la gente. O sea, es que usted en el militar no le puede decir, oye, sabe que yo no quiero y que me ponga una medalla porque como pretenden ahora, yo no cumplo con mi deber. Era muy templado, cierto. Pero de ahí a ser un animal, pues tampoco. Eso es ¿cómo se llama? Historia negra. ¿Tú tienes alguna versión, Mario? A ver, sobre la muerte de José del Carmen Valdés. ¿O sobre qué? Sobre la apreciación sobre Valdés, sobre el teniente sobre Vélez, sobre Manuel Herrera, los fusilados de Majagual, etcétera. La personalidad de Córdoba, o sea, en lo militar no tiene tacha alguna, era un gran soldado, fue un gran soldado, un excelente subalterno, cumplía las órdenes, tenía mucha planeación, ejecutaba perfectamente todas las misiones como militar. En su personalidad como joven que era, pues era impetuoso, era vanidoso. Él sabía que físicamente era muy apuesto y que era muy exitoso con las muchachas. Sabía que su personalidad le permitía, desde niño fue así, desde cuando estaba en Concepción, en las minas, con los niños de los labriegos mineros, él les daba órdenes, o sea que Córdoba nació dando órdenes y era impetuoso y arrogante. Ahora, la palabra arrogante hay que entenderla en el buen sentido de la palabra. O sea, Córdoba lo que se proponía lo hacía y lo lograba. Y quería tener siempre la última palabra. Lo del sargento José del Carmen Valdés, hay como 4 versiones al respecto. Está una de José Belver, un testimonio que él dejó escrito. Está la versión que dio Córdoba en el juicio que se le hizo en Bogotá, que le hizo el Tribunal de Guerra, ¿sí? El Consejo de Guerra, Consejo de los Generales,
y las versiones son contradictorias. O sea, la versión apócrifa es que Córdoba estaba enamorado de una muchacha payanesa, las llamadas ñapangas, pues que eran mestizas, pero hermosa la muchacha, llamada Ignacia Tovar. Pero esa muchacha tenía un pretendiente que era el sargento José del Carmen Valdés. Córdoba frecuentaba a Ignacia Tovar en la tienda donde ella trabajaba, o donde vivía también, porque trabajaba y vivía ahí. Y una vez encontró a Valdés allí y lo forzó a que no siguiera yendo, que si lo veía, se tenía que verlas con él. A la fuerza lo sacó. Una noche, cuenta esa versión apócrifa, llegó Córdoba, tocó la puerta, no le abrió Ignacia, se demoró en abrirle, nerviosa le abrió la puerta. Córdoba le dijo que si allí estaba Valdés, ella lo negó. Córdoba lo buscó por toda la casa hasta que lo encontró debajo de la cama de Ignacia Tovar. Lo hizo salir, le sacó el sable a Valdés, ¿sí? Y le clavó la bayoneta, no el sable, sino la bayoneta se la clavó a Valdés en el abdomen. Valdés le rogó que no lo matara, pero al final lo mató. Esa es la versión de José Belver. Pero bueno, de todas maneras el juicio político lo absolvió. Sí. Con su perdón le vamos a dar un momento la palabra al doctor Carlos Alberto Moreno. Claro. Vanessa, por favor. Es solamente un minuto que queremos quitarles a ustedes y presentarles parte de todo lo que está haciendo la Fundación con los recursos que están llegando de ustedes. Muchísimas gracias. Agradecerle a la Fundación del Festival Internacional de Historia y a la gestión que hizo la Secretaría de Turismo para conseguir la donación de estos 40 mercados que serán entregados a los meseros y camareras de nuestro municipio, hoy como ayuda para mitigar esta crisis que estamos viviendo. Bueno, para nosotros, mi nombre es Chivo Pinzón, estoy aquí en representación del Festival Internacional de Historia, entregando esta donación con mucho cariño, con mucho amor, señor alcalde, sumándonos a toda la tarea que usted está haciendo por el municipio. Entonces, para nosotros es un gusto poder entregar esta donación. Muchas gracias al Festival de Historia, a la Oficina de Turismo por su gestión. Y recuerden, Villa de Leyva somos todos. ¿Listo? Perfecto. Sí. Bueno, ok. Ahmed, yo quiero que nos hagas un recorrido del periplo militar de Córdoba, desde cuando sale de Santa Fe con Santander, cruzan la Cabuya de Río Negro, llegan a los Llanos, en fin, ese periplo militar de Córdoba, ¿cómo fue? Bueno,
Para cerrar el temita del sargento Valdés y continuar, yo tengo otra versión que es diferente, y es que quien armó todo el chisme fue el famoso doctor, el doctor Antonio Arboleda, de la familia de un amigo nuestro de allá de Popayán. Entonces ahí hay un enredo muy grande, pero eso es un tema que más que entrar en minucias, queremos contar esto y los actos importantes de Córdoba. La vida diaria de un personaje es chisme. Los actos importantes son historia y los actos que ayudan a la comunidad es lo estratégico. Córdoba sale muy niño de aquí. El Córdoba inicia sus estudios como cadete de la primera escuela de ingenieros militares y era la segunda de cadetes que había en la República de Antioquia. La primera la habían hecho en diciembre del año 13 el presidente del Corral de infantería. La segunda ya cuando llega a Caldas arma la de ingenieros y Córdoba ingresa ahí, pero Córdoba se va en enero del año 15, no se gradúa. Él se va con Servies y hacia el sur del país en apoyo al resto del batallón de conscriptos de Antioquia que había acompañado a Nariño hasta el sur. Entonces se va hasta allá y ahí hacen la defensa cuando hay combate de ovejas. Después lo llaman a Bogotá. Córdoba es el asistente de Servies, que es un gran mentor que le da toda la formación militar del ejército francés. Se van a Bogotá. Servies se niega a servir frente a un político nombrado de general arriba en Santander, que es el desastre, y termina haciendo una cosa, es diciéndole, bueno, yo al presidente don Pepe Madrid Fernández, don Pepe Madrid, que había sido nombrado para negociar con Morillo, no era un patriota, ese hay que quitarle el cuento, el tipo había sido nombrado para negociar con Morillo, y el coronel Servies, general, porque lo aceptan como general, decide no acompañar a Pepe Madrid y le descubre una carta donde él tiene las intenciones para que lo nombraron para negociar, para claudicar con Morillo. Entonces le dice, ¿sabe que ese viaje suyo hacia el sur no es necesario? La única forma de salvar es irnos hacia los llanos del Casanare, donde estaba Urdaneta organizando las tropas. Madrid intencionalmente le demora, le da vuelta, le niega la artillería, mejor dicho, el tipo era un tráfuga, logra hacerlo, demora hasta que ya finalmente se ve que se le va a revelar Servies, le dice, bueno, arranque pues para los llanos y yo me voy para el sur. Mal aconsejado por el coronel de artillería, Monsalve, que fue el culpable de la derrota de Nariño, bueno, no, el culpable es Nariño, pero que no le llevó asistencia con la artillería era Monsalve. Monsalve conocía muy bien el sur y les dice, no, camine para el sur que yo conozco el tema. Bueno, entonces ellos llegan a más o menos por donde queda la zona de Kennedy en Bogotá y ahí les dice a las tropas, bueno, esto se acabó, los que se quieran devolver vayan por su casa, no hay deserción, arranca. Entonces la mayoría se van para sus casas y con nosotros empieza a cruzar hacia los llanos. Tienen varios combates en el avance para defenderse. Y cuando llegan a la Cabulla de Cáqueza, la Cabulla es una tarabita, un puente de Cabulla, donde la gente pasa, les toca cortar la Cabulla y ha quedado gente de ellos atrás, entre ellos varios antioqueños, Vélez y Gómez, y son capturados. Ellos tenían calculado irse hasta el sur, o sea, a los llanos, pero bajar hacia el sur, hacia el Casanare, pero los españoles los cortan. Entonces saben que la única solución viable para ellos es voltear hacia Venezuela. Ahí es donde empieza el gran problema con el Casanare. Ese cuento del Casanare, que incluso nos quería meter el cuento de la proclama de Pori y todas esas cosas que es un borrador, desde ahí empieza todo el proceso, porque hacia abajo no podían, porque lo estaban cortando. Entonces buscan a los llanos del Apure, donde el que mandaba era un capitán cerrero que llamaba José Antonio Páez. Páez le da apoyo, lo recibe y acoge las tropas, pero se autonombra comandante porque destruye el gobierno provisional que habían hecho en ese momento con los patriotas colombianos, granadinos, y se toma el mando y asume que todo lo que él tiene, las tropas que iban de la Nueva Granada eran de él. Ese es el problema cuando a Córdoba le hacen juicio por desertor, porque Santander y los otros le fueron buscando a Bolívar al ver que Páez era un asesino. La muerte del papá de Atanasio Girardot, la muerte de Servies por robarlo, además porque era un general y el otro era un simple capitán. Entonces Córdoba, y todo el mundo se da cuenta que lo que está enfrente es un grupo de personas muy, muy complicadas y deciden irse a buscar a Bolívar. Córdoba se va también sin permiso. Y entonces lo capturan y Páez le va a hacer un juicio por deserción. Lo que la gente no ha dicho es que Córdoba no es del ejército venezolano.
Córdoba no es del ejército de Páez. Córdoba es del ejército de la Nueva Granada que iba con dos generales, con el general Serviés y con un coronel que era Santander. Entonces terminan finalmente trabajando con Páez. Páez hace varios combates que no en todos está Córdoba, porque esa es otra cosa que no lo pueden meter a él en todos los combates de Páez, porque hay unos que van con Páez al lado, Páez se desvía y ahí no está Córdoba. Pero finalmente cuando regresa a Bolívar, Bolívar dice, yo soy el comandante de las fuerzas venezolanas y espero que todos ustedes me reconozcan. Y manda una comisión a que Páez le reconozca el mando. Y esa comisión trae un encargo de Santander, llevarse el muchachito, que era un muchachito, Córdoba, a que se lo devolvieran, se los devuelven. En ese momento, Córdoba va a donde Bolívar. Parece que Córdoba le tocó el caso de aquel de la laguna de Casacoima, cuando Bolívar se enloquece porque les toca meter todo un día metido dentro de la laguna para que no los maten. A partir de ese momento, Bolívar recibe en su seno, digamos así, a ese joven, valiente, amigo, pero además es como el protegido de Santander. Hay una cosa muy importante y es que en la política continental de la independencia de Hispanoamérica, dos antioqueños juegan una partida muy buena con Bolívar. Resulta que Bolívar está en lo que llamamos hoy Ciudad Bolívar, que es abajo en el delta del Orinoco, y decide que hay que convocar el Congreso Nacional Venezolano en Angostura. Resulta que es el Congreso Nacional Venezolano, que hacía unos días se había dado ante el mal desempeño militar de Bolívar y el fracaso que le iba a pasar en el desembarco desde las Antillas, deciden relevarlo del mando de las tropas y nombran al otro libertador que hay en Venezuela, porque Bolívar fue el libertador del occidente, el libertador del oriente con todo el peso, poder y capital, Santiago Mariño, decide nombrarlo a él comandante de las tropas venezolanas y a Bolívar lo dejan en el triunvirato presidencial. En ese momento le quitan el poder a Bolívar y el mando de las tropas. Si eso hubiera sido así, no había habido libertad de Colombia, Ecuador y Perú, porque a Mariño no le hubiera importado, ni tenía la talla y los cojones que tenía Bolívar, porque eso hay que reconocérselo. Igual a Bolívar no hay ninguno, a pesar con derechos, con errores, con lo que queramos decir por Bolívar, pero un tipo que, empezando que físicamente cabalga desde Venezuela hasta La Paz, tiene todo el coraje del mundo. Bueno, entonces Bolívar sabe que le hicieron un congreso, el que llamamos el famoso Congreso Cariaco, y le han quitado el mando. Entonces dice, ¿cómo así? Me van a quitar el mando. Entonces hace una jugada de ajedrez magistral, donde Córdoba es parte de ese tablero. Cuando convocan al Congreso Nacional de Venezuela en Angostura, el presidente inicial del Congreso es un antioqueño que va representando a Caracas, el doctor Francisco Antonio Sea, exministro de José Bonaparte I en España, exdirector del Jardín Botánico, o sea, era el personaje más importante en la historia, tanto así que Caracas lo nombra su delegado. Por un momento, ellos hacen una negociación, que es lo que descubrí en un libro, y esa es mi hipótesis. Pues, o sea, no hay nada probado, pero los indicios lo dicen. Resulta que a Bolívar le habían intentado quitar, le habían quitado el mando de la tropa en el Congreso Cariaco. Él fusila al gran conquistador del delta del Orinoco para quitárselo encima porque el tipo sí tiene méritos. ¿Qué ocurre? Que Bolívar negocia con Francisco Antonio Sea el comando de las fuerzas militares venezolanas. En el primer instante, cuando Bolívar entra a saludar a la inauguración del Congreso, entrega el bastón de mando y dice, entrego el mando de las tropas venezolanas al presidente encargado de la República de Venezuela, doctor Francisco Antonio Sea. Y entrego y pongo a su disposición nuestros grados. Al lado de Bolívar está un muchacho de 19 años llamado José María Córdoba y lleva charreteras de teniente coronel. La noche anterior, Bolívar había emitido un decreto donde todo capitán ayudante del Estado Mayor sería ascendido a teniente coronel, o sea, se brincaba el grado de mayor, que era sargento mayor. Se lo brincaban y solamente hace un solo nombramiento, José María Córdoba. Pensar que un libertador, que un personaje de estos, se va a gastar el tiempo haciendo un decreto para subir un muchachito que estaba ahí, no tiene razón. La razón es el negocio que ha hecho con Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea, como presidente encargado en Venezuela, dice, no, como todos estamos de acuerdo, el general Bolívar continúa en el mando del Ejército Libertador Venezolano.
Esa es la jugada magistral en que dos antioqueños le devuelven el mando a Bolívar. Córdoba como un alfil y el gran maestro de la jugada es Bolívar Sea. Ahí empieza, digamos, Córdoba a aparecer en los momentos estratégicos de la independencia. Entonces, finalmente, usted viene, sigue ayudante de Bolívar, lo nombran después jefe de Estado Mayor de Sublet, y Bolívar, que estaba fracasado militarmente en Venezuela, desprestigiado, y el poder lo tenía Mariño, sabe que la solución es una tabla de salvación que le mandó Santander. Santander era coronel del ejército de la provincia de la Nueva Granada, Provincias Unidas de la Nueva Granada. Bolívar lo asciende a general de Venezuela. Lo mismo que habían hecho los de la Nueva Granada, que habían ascendido al coronel Bolívar a general de la Nueva Granada, lo hizo Torres. Entonces ascienden a Córdoba, ascienden a Santander, a general de división también, y lo mandan para que evite el choque con los venezolanos que se está dando por ese cuento con Páez, y organice la división de vanguardia en el Casanare. Ahí todos los oficiales patriotas nuestros granadinos se someten al mando de Santander, general venezolano. Así había nacido en la Nueva Granada. Pero además lleva fusiles, lleva armamento, y organizan la gran división de vanguardia. Por eso ahí no está todavía Córdoba, que viene con Bolívar cruzando los llanos. Cuando llegan, toda la información militar que tienen las guerrillas de los Almeida, que son muy importantes en la independencia, con todas estas señoras como la mamá de Atanasio Girardot, y todas estas señoras que eran el servicio de inteligencia en Santa Fe de Bogotá, le dicen que ya está disponible el caldo social para crear la independencia. Entonces Bolívar toma la decisión, cruza el páramo de Pisba, y ahí la mayoría de esos venezolanos se devuelven, porque no aguantan. Páez traiciona a Bolívar y le manda a los caballos más malos, trata de bloquear a Santander. La mayoría de los británicos se mueren. El paso del páramo de Pisba es muy importante. Lo había planeado Santander día a día, y lo hacen correctamente. Ningún caballo de Santander se murió. La vanguardia pasó completamente el páramo de Pisba. Los que se murieron fueron los reques que le mandó Páez a Bolívar, y el peso de la legión británica que se cae. Tanto es así que a Córdoba le ordenan que vayan a recoger soldados británicos caídos. Entonces Córdoba cruza, y en las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá, la carga de caballería que hace Córdoba es tan importante que lo felicitan en el mismo campo. O sea, Córdoba no solamente ha sido parte de un juego de ajedrez internacional, sino que es un guerrero muy bueno, un tipo formado en los llanos. Entonces cruzan, vienen, y ¿en qué termina el cuento después de Boyacá? Y es que lo que la gente no ha visto, y es el mapa que está a mi espalda en este momento, es que cuando se toma Bolívar, el 10 de agosto de 1819, se toma la capital que ha abandonado el virrey. Y en un acto muy simpático le sale el loco de Maza con una lancha y le dice: ¿quién vive? Y le dice: Bolívar, hombre, no sea pendejo, si lo acaba de nombrar gobernador de Caracas y lo conocía. En ese momento lo único que hay libre, el único control territorial que hay es un pedazo de la franja del Casanare, un pedazo de Boyacá, y no hay nada más. El 80% del reino de la Nueva Granada es realista. O sea, ahí no hay independencia. Hay un momento crítico donde se toma el poder del centro virreinal, porque el virrey Sámano se va para Cartagena a seguir mandando. Las coincidencias de la vida llegan a darse que se cruza la carta de Córdoba que le solicita a Bolívar, y Bolívar le da la orden de ir a libertar a Antioquia. Ahí viene la segunda jugada estratégica de Córdoba. Marcelo Tenorio es el que cuenta los incidentes de cómo se cruzó la carta. Pero Córdoba hace una campaña de liberación con 2 combates en la ruta del Magdalena, y apresa a los realistas de los fugados de Boyacá, y llega a Antioquia en tiempo récord. Córdoba dice que se le volaron los españoles, le volaron para más allá porque era un estorbo. Entonces, Córdoba asciende las montañas, llega a Marinilla y Río Negro. Ahí hay otra mentira de la historia. Antioquia no estaba liberada como se hizo con un documento que no tenía razón. Hay un documento por ahí de un personaje antioqueño que dice que Antioquia ya está liberada desde el 20. No, esa es una visión veredal del señor. Pero cuando usted constata la documentación, las campañas y el terreno, se da cuenta que aquí en Medellín está don Faustino Martínez encargado de gobernador con 50 soldados. La noche en que Córdoba le llega a Río Negro, él se entera y se vuela. Córdoba ese día
el 28 de agosto de 1819, emite su primer acto de gobernador legítimo, un indulto general. En ese momento hay una cosa muy interesante. El 28 de agosto, día de la Real Liberación de Antioquia, Córdoba anexa a Antioquia a la parte libertada ya de Boyacá y el Casanare. Pero inmediatamente en persecución de Faustino se va a Santa Fe, Antioquia, y ordena a los antioqueños, excompañeros de la escuela, pero no de él, porque ya se había salido, a Juan María Gómez, el teniente de ingenieros, que arme un piquete y se vayan a liberar el Chocó, y liberan el Chocó. El Chocó fue liberado por los hombres de Córdoba, capturado el gobernador y fusilado. Y la misma gente de Córdoba combate a Simón Chaqueta, que andaba por Cartago y por esos lados. En ese momento hay un elemento geoestratégico importante, y es que Córdoba ha libertado el Chocó y Antioquia, coincidencialmente los mismos 2 días, 28 de agosto y de septiembre. ¿Eso qué implica? Que le han metido una cuña a lo largo del reino que bloquea la comunicación norte-sur, y no solamente norte-sur, sino Cartagena con el Perú y con Quito, y ha roto las comunicaciones. En el ejército hay una cosa que se llama CC, Comunicación, Comando y Control. Eso es fundamental, y más en unas distancias cuando no hay telecomunicaciones. Por lo tanto, a partir del acto de Córdoba, de libertar Antioquia y a Chocó, se forma esa barrera que frena el impulso realista. Ahí hay control territorial y defensa de eso. Por lo tanto, ese es un segundo acto importante y estratégico de Córdoba. Después viene un intento de recuperar la provincia. El virrey no estaba solo, no estaba callado, y bueno, yo voy a recuperar lo mío. Y calca otra vez el plan que hizo en el año 16. Y vuelve a mandar tropas por el Atrato, por el río Magdalena, por el norte, por Cáceres, esperando que Calzada subiera desde el sur. Pero a Calzada le han dado un golpe muy duro en Buga, en el combate de Buga. Las tropas el combate de San bolivarianas eran de San Juanito, sí señor. Las tropas no bolivarianas, los bayunos, al mando de un inglés y al mando del general, bueno, me escapa este nombre, que estaba escondido en esa época, toman la decisión y barren con toda la tropa que mandó Calzada, que era la que estaba en Popayán cuidando, los acaban. En ese momento pierden el control de los llanos, lo que nosotros llamamos hoy el Valle del Cauca. ¿Qué ocurre? Que en ese momento ya hay un segundo punto estratégico, han controlado y han partido el reino en dos. De ahí para adelante se viene todo lo que nosotros hemos denominado las 4 operaciones militares que frenan y rechazan el intento de recuperación virreinal, o sea, de restaurar el reino. La operación del Atrato, que no fue, como dice doña Soledad Costa, su papá, que fue el almirante John Illingworth que le cayó por detrás a Ferrar Pica Pica y se dio cuenta y le tocó volarse. La operación del Magdalena con el capitán Maíz y con el teniente coronel Carvajal, no Maza, como lo dicen. En ese momento le acaban el soporte que le venía a llegar a Barleta, y finalmente Córdoba, en la operación militar de Chorro Blanco, durante 4 combates en 2 días, 11 y 12, derrota ese intento de restauración del Imperio Español. Pero Barleta se escapa, pero no había quedado así, porque ellos vuelven a tomar con Guerrero y Cavera, toman los puertos del norte de Antioquia, entonces tampoco hay libertad. O sea, ese cuentecito que nos ha metido que Chorro Blanco es un intento de libertad de Antioquia, eso es mentira. Eso es desconocimiento de 5 meses de vida republicana y del intento de retoma después. Bolívar sabe que tiene que liberar el Magdalena, que es la principal vía de comunicación de ingreso de alimentos, mercancías y dinero. Entonces le encarga a Córdoba la campaña del Cauca y Magdalena. Y Córdoba haya armado aquí 3 batallones antioqueños, señores. El batallón que llamamos el batallón 2 de Girardot, que se llamó el Cauca, se le entregó a Pepe Ricaurte, aquí en Medellín, y el batallón Antioquia, porque lo que antes tenía se llamaba la División de Cazadores de Antioquia. El batallón Antioquia, que es el de Córdoba, que lo crea después de Chorros Blancos, avanza a hacer la campaña del Cauca y Magdalena. Y toman ya lo que conocemos, Tenerife, todo lo que es el Cauca, Nechí, Zaragoza, se van y toman Majagual, que lo hace el señor Majagual, y desde Majagual, el 20 de julio, libera a Mompox, porque es que Mompox era la capital interior del reino del comercio.
Mompox es el sitio estratégico. En Mompox está toda la flota del Magdalena, la flotilla del Magdalena de los realistas. Están todos los coroneles. Y ahí es la tercera vez que Córdoba enfrenta a Barletta. Barletta, cuando sabe que Córdoba le está llegando esa noche a Mompox, se vuela. Él ya sabía que era esa tropa tan grande que llevaba de antioqueños Córdoba. Entonces avanzan. Mientras tanto, Maza estaba detenido en Barranca, ya le estaban dando plomo. Maza llega a los 3 días a Mompox y ya planean el combate de Majagual. Al combate de Majagual, Córdoba es embolatado por los guías, llega 1 hora tarde, ya mi querido amigo Maza ha teñido de rojo todo el río Magdalena con el cuento de Francisco y para el fondo. Entonces, sigue, ya después de Majagual, empieza Córdoba la campaña de Corozal, las sabanas de Corozal, que son las que se alimentaban desde Majagual y desde Tenerife, y empiezan a cerrar el cerco, hacer el cerco, a sitiar a Cartagena. El 20 de julio de 1820 realmente es el sitio de que se inicia el sitio a Cartagena. Esa es la fecha, porque hay una reunión entre Córdoba, el almirante Brión y Montilla. Ahí deciden sitiar a Cartagena. Bueno, la historia ya después del sitio a Cartagena es muy interesante porque hay los intereses personales de Montilla, que al final Córdoba demuestra, y dice que es que Montilla se quiere quedar con Cartagena, ahora es una república aparte, diferente a la de Venezuela. Entonces Montilla hace sus negociaciones con los cartageneros, pero finalmente hasta Bolívar llega al sitio y dice, bueno, hagan esto y mándenme 1000 hombres. Hacen el sitio a Cartagena y los españoles, los realistas, están atrincherados detrás de Cartagena hasta que hacen un acuerdo y les entregan. Bueno, no es tan fácil, porque es que antes las tropas patriotas se han tomado los 2 castillos de San José y de Boca Chica, de San Fernando y Boca Chica. Ahí entran el batallón Girardot, que era el otro que también tenía Córdoba, y la tropa del Alto Magdalena, la de Maza, y ponen sus banderas en los 2 castillos. Córdoba ha mandado un pelotón con el capitán Robledo, que lo tiene situado en el Cerro de la Popa, y ahí le volean plomo de cañón a toda la ciudad. Entonces no era que fuera tan fácil. Ya los realistas no tienen comida, mataron los caballos para poderse alimentar. Entonces más bien entregan la ciudad, es un armisticio porque les reconocen que se vayan tranquilos con sus armas sin denigrarlos, y entregan la plaza de Cartagena, que vamos a celebrar el año entrante porque este es el último reducto de los realistas en lo que es Colombia. Y ahí ya vamos a la campaña del sur. Bueno, ya estamos entrando en los últimos 15 minutos y hay unas preguntas, hay unas personas que están preguntando cuál es la otra versión de la muerte de Valdés. Mario, ¿tú qué es la otra versión de la muerte del sargento Valdés? Bueno, la otra versión es la versión de Córdoba, en el juicio que empezó en el Consejo de Generales y que luego llegó al Tribunal Supremo. Córdoba lo que dijo fue que en la tarde de ese día, la fecha fue el 28 de diciembre de 1823. El 28 de diciembre se volvió Fuku para Córdoba. Un 28 de diciembre se cayó del caballo, se golpeó en la cabeza. Y otro 28 de diciembre fue lo del sargento José del Carmen Valdés. Entonces Córdoba dijo que se encontraba descansando en el balcón de su casa en Popayán cuando uno de sus ordenanzas se le presentó para quejarse de que el sargento Valdés lo había golpeado con un palo, hiriéndolo seriamente y tratando de matarlo. Ante ese testimonio, Córdoba se exaltó terriblemente, se levantó y bajó para salir a la calle a reprender al sargento, del cual ya había recibido informes de que era apaleador de mujeres y hombres y que incluso había matado a un comerciante de Neiva para robarle. Entonces Córdoba regañó severamente al sargento, cogió un látigo que tenía para azotarle, pero el sargento le respondió con un bastón, golpeando a Córdoba en el brazo y en la cabeza y tumbándole el sombrero, tras lo cual huyó por la calle. Córdoba emprendió la persecución de Valdés hasta que Valdés se refugió en una tienda, que algunos de los testigos dijeron que era la de Ignacia Tovar.
Casualmente, Córdoba se encontró en ese momento con el teniente Juan Guerra y le ordenó que trajera 5, en otros testimonios dicen 4 de sus soldados, para coger y liquidar a Valdés, quien murió a golpes de bayonetas que, según uno de los testigos, le infligieron los soldados enviados por Córdoba cuando estos encontraron a Valdés escondido debajo de una cama. Entonces, entre las dos versiones hay elementos comunes: debajo de una cama, la tienda de Ignacia Tobar. Córdoba fue absuelto y por el Consejo de Generales unánimemente fue absuelto. O sea, lo que se adujo fue que fue en defensa del honor militar. Córdoba tenía que hacerse respetar como superior de Valdés. Valdés lo atacó y Córdoba tenía todo el derecho a reprenderlo y a castigarlo. Dado que Valdés se fugó, no se dejó arrestar, Córdoba tenía toda la autoridad militar para liquidar a Valdés. Entonces, por eso el Consejo de Generales absorbió a Córdoba. Pero después tenía que ser ratificado ese fallo, llegó a la Alta Corte Marcial. Esa Alta Corte Marcial se reunió el 30 de noviembre de 1827. Es que a Córdoba lo juzgaron por esto 3 años después, en octubre de 1827, y los hechos ocurrieron en diciembre de 1823. La Alta Corte Marcial, después de calificar la muerte de Valdés como un asesinato, ¿sí?, un ministro fiscal, el ministro fiscal de la Corte, calificó la muerte de Valdés como un asesinato. Solicitó que se cambiara la sentencia absolutoria y de no injusticia notoria que había emitido la Alta Corte Marcial para condenar a muerte al procesado. O sea que el fiscal exigió la condena a muerte de Córdoba, pero solicitándole al Poder Ejecutivo la conmutación de la pena por los grandes servicios y sobresalientes méritos de Córdoba. Se dice que Bolívar pudo haber terciado en la decisión que tomaron los dos tribunales, tanto el Consejo de Generales como la Alta Corte Marcial. A Córdoba no lo podían ejecutar por sus méritos, ¿sí? No, aunque hubiera sido culpable. Entonces, pues la versión de Córdoba tiene contradicciones. Por algunos de los testigos dijeron que ellos habían estado presentes, que luego dijeron que no estaban presentes, sino que de oídas sabían lo que había pasado. El juicio fue muy confuso. A los testigos después ya no los encontraron en 1827, no pudieron hacer careos ni ratificaciones. Entonces eso quedó completamente impune si Córdoba había sido ejecutor de Valdés sin razón, pero había que creerle a Córdoba. Entonces esa es la versión oficial de lo que pasó con Valdés. A ver, Amel. Pero hay una cosa muy importante, y es que el chismoso del cuento fue el doctor Antonio Arboleda. Fue el que había armado el chisme y había dicho que él había visto cuando el sargento se había arrollado y Córdoba le había metido la espada. Y después en el careo dice, no, yo no lo vi, a mí me lo contaron. Pero ahí sí hubo un careo entre los oficiales que estaban todavía y se desmintieron del cuento. O sea, la versión no era como nos la pintaban, porque una cosa es que yo digo, otro dice, pero cuando hay un careo se establece la verdad. La verdad clara era que había una maquinación contra Córdoba. No solamente el dato anecdótico que estamos hablando, sino quién conspiraba contra Córdoba desde ese momento. ¿Por qué? ¿Quién dice que fue sentenciado a Córdoba por don José Félix de Restrepo? Lo dice José Manuel Restrepo, su enemigo. Es que José Manuel Restrepo le debe a la historia el robo del tesoro de Antioquia con su cuñado y con su suegro, el maltrato a los prisioneros en el camino de Honda, y todo lo que desprestigió, porque incluso llegó a regañar hasta Mariscal Sucre. ¿Quién estaba detrás de todo ese cuento guardando 4 años un testimonio para traer un general como este por un chisme? Porque lo único que apareció fue que el sargento Peña declaró que Córdoba lo había maltratado y le había quitado el puesto. Claro, Córdoba le dijo, él estaba al frente de información, le dijo, usted, teniente, arranque con su compañía, marche. Y yo no marcho porque estoy enfermo. Le digo, ¿cómo así que está enfermo? ¿Usted marcha? ¿Cómo sería la mentira que el teniente Peña
20 kilómetros de Popayán, se logró volar y llegó hasta Popayán. Entonces Córdoba decía, ¿cuál enfermo? Si vea lo que hizo. Pero lo más importante es esa maquinación que hay detrás en esa corte, porque a través del chisme de un anónimo, de un sentenciado por Córdoba, de un reo, de un culpable, él cuenta lo del sargento Valdés, él cuenta lo del otro capitán y le creen y hacen un juicio a Córdoba que no estaba pendiente. Eso que hay, esa intentona de cerrar a Córdoba es lo más grave. Pero también está el momento más fulgurante de Córdoba. Y es que un general con toda la gloria se viene desde Bolivia, le pide 3 veces permiso a Bolívar para venir a responder ante la autoridad. ¿Cómo será que Florentino González, uno de los conspiradores de la noche septembrina, un periodista macabro, decía, mire, he visto a general Córdoba venir a responder, a someterse a la ley, a dar una demostración de civilidad, donde el paisano es igual al general? Florentino González lo logra. Ese es el acto de mayor democracia y civilidad que puede dar un general de la República, que no lo hizo ninguno, porque le dijeron que no viniera, y Córdoba dijo, yo voy a defender mi nombre. Eso incluso es muy simpático, porque en la noche septembrina, cuando le declaran la pena de muerte a Florentino González, la mamá y la hermanita de Florentino van y se le arrodillan a Córdoba, allá en el restaurante. Y Córdoba, a pesar de todo, pasa por encima de doña Manuela, la otra Manuela, que lo quería echar al pico, y va y le dice a Bolívar, Bolívar, por favor, Libertador, no mate a este muchacho, y le perdonan la vida a Florentino González. El mayor acto de democracia, de civilidad y de orden lo dio un general colombiano, José María Córdoba, y eso está por encima. Además, hizo otra cosa interesante, pidió que fuera juzgado por pares, o sea, que le hicieran un consejo militar de guerra, no unos civiles, porque ahí detrás estaba José Félix de Restrepo y José Manuel Restrepo. Es que José Manuel Restrepo es el gran enemigo de Córdoba, de Caldas, de todo el que podía rajar. Bueno, estamos llegando al final y hay un cuento muy lindo que yo no me aguanto la gana de contarlo y preguntarles a ustedes la opinión. Se dice que cuando Córdoba viajó al sur, se llevó un batallón de más de 100 chocuanos, prometiéndoles la libertad, porque eran esclavos, prometiéndoles la libertad si lograban la independencia del Perú. Que cuando terminó la batalla de Ayacucho, Córdoba dijo, bueno, las promesas son para cumplirlas, entonces les voy a dar la carta de libertad, y llamó a quien era como el jefe del batallón de chocuanos y le dijo, bueno, ¿tú qué apellido quieres tener? Él le dijo, Córdoba, como su señoría. Y de los 100 y pico de chocuanos que había, 96 escogieron el apellido Córdoba en honor de José María Córdoba. Después regresaron al Chocó. Son todos los Córdobas que hay en el Chocó. El del Chocó, el que no es Mosquera, es Córdoba. Ese cuento es real, ese cuento es una fantasía, porque por lo menos muy bonito sí es el cuento. Bueno, es bonito, pero hay una cosa muy importante. Antioquia le dio 3 batallones a la independencia. El Antioquia, el Girardot II, y dio, oiga, más de 1000 hombres de piel negra. O sea, es que me parece que como eran negros, los barrieron de la historia, pero debieron con que haber hecho 2 batallones más, y eso se nos perdieron. Esta anécdota es hermosa porque valora lo mismo que la historia amable de Córdoba con los pastusos. Por eso Córdoba trajo aquí la guaneña, porque él sí se portó bien con ellos, y los pastusos lo querían. Ahí está su amigo el cantante que habla de la anécdota. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta para que terminemos. Y se la quiero a los dos, a Mario y a Ahmed. Córdoba es el principal. Se nos congeló esta cosa. Ya. Mario. Así te escuchamos. Repítela, por favor. Mario. Repítela, por favor. Sí. Rodrigo, repite la pregunta, por favor. ¿Es José María Córdoba el principal militar colombiano de todos los tiempos? Pues, en mi opinión, Córdoba y Santander son los más grandes militares que tuvo Colombia, al menos en la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí?
y pasaron a la posteridad por sus grandes hazañas militares. Santander, pues además de militar, fue un gran estadista. A él le debemos el ordenamiento de la República, el establecimiento de las leyes, la administración del Estado. Entonces Santander trascendió a sus méritos militares y se consagró en la historia como un gran estadista. Córdoba fue un gran militar, tenía una educación, una buena educación, pero él no era un político. Sus manifiestos, particularmente el manifiesto que promulgó el 14 de septiembre de 1829, justo cuando se rebeló, en donde él le explicaba a los colombianos por qué se había rebelado. Micrófonos, por favor, cerrados. Ya yo que si quisieras acompañarme, si no. Dame un segundo. Entonces, cuando Córdoba se rebeló y publica su manifiesto a los colombianos explicando por qué se ha rebelado contra la dictadura bolivariana, o boliviana o bolivarista, como queramos decirle, él aduce su razón fundamental es la restitución de los derechos civiles y la libertad del modelo republicano. Entonces, ese manifiesto es de un demócrata consumado, que quería a toda costa que se restableciera la Constitución de Cúcuta, ¿sí? Lo que hicieron los bolivarianos, saboteando la Convención de Ocaña, retirándose para que se acabara el quórum, y luego la treta que usó Pedro Alcántara Herrán con la Junta en Bogotá para darle poderes omnímodos a Bolívar, pues eso colmó ya, rebasó la copa de Córdoba. Ese manifiesto, aunque es muy bien redactado, posiblemente no lo escribió completamente Córdoba. A él le ayudaron. Le ayudó Mariano Espina Rodríguez, que era su secretario general en ese momento. Le ayudó Juan de Dios Aranzazu, que tenía una pluma, pues, de literato, ¿sí? Y le ayudó también Manuel Antonio Jaramillo, que era su cuñado, que había sido gobernador. Entonces, Mario, hay una cosa. El manifiesto de Córdoba lo manda Córdoba desde Cartago. No había llegado a Antioquia, donde estaban los demás. Entonces, digamos que ahí hay una discusión. Él se lo envía al delegado del Partido Liberal, no a Rodrigo, sino a otro, se lo envía desde Cartago. Pero volviendo a la pregunta inicial de que si es el militar colombiano, no lo digo yo por ser su biógrafo, lo dice el general Ibáñez, presidente de la Academia de Historia Militar, porque militarmente no hay alguien tan grande como Córdoba, independiente de su personalidad de lo que hablemos. Pero en las hazañas, hizo el mismo recorrido de Bolívar, no le faltó sino las Antillas, y se lo compensamos con lo de Panamá, pero como militar, en hazañas bélicas, y en su paso como héroe de la democracia, porque cuando muere Córdoba, Bolívar se arrepiente más con la muerte de Córdoba y de Sucre, sabe que lo están traicionando, que se está quedando solo, y que eso que él pretendía de traer un delfín Borbón otra vez a manejar con esos sinvergüenzas de los ministros, traer un descendiente de los reyes de España otra vez a gobernar aquí, no hay razón. Entonces Bolívar renuncia al proyecto monárquico. Y les dejo la última cosa. Hay un venezolano que está probando que Bolívar no murió de tifos, sino que Bolívar fue llevado, interceptado en el Caribe por un buque de la Armada de Estados Unidos. Perdón, Ahmed, es que hay dos manifiestos de Córdoba. Uno tiene fecha 14 de septiembre. Esa es una proclama dirigida al pueblo antioqueño, posiblemente a esa es a la que te refieres. Sí. Pero hay otra que es la del 21 de septiembre, dirigida a Bolívar, donde él explica por qué la primera proclama, esa va dirigida a Bolívar como una carta, pero nunca le llega a Bolívar. ¿Por qué? Porque claro, al emisario, Pedro Restrepo, lo arrestan con la carta en Anserma y lo remiten como preso a Urdaneta en Bogotá. Sí, pero esa es una carta, no la proclama que él manda pero la carta que manda Bolívar es la más completa de todas, porque esa carta después la desmiente Castillo y Rada en un manifiesto que se publica y que se difunde completamente por todas las ciudades,
para desvirtuar todo lo que había dicho Córdoba, que era una sarta de mentiras todo lo que había dicho Córdoba en el primer manifiesto, el que le dirigió al pueblo antioqueño. Entonces, ese manifiesto, si uno ve literariamente, Córdoba no tenía el manejo de la pluma que se ve en ese manifiesto. A él le tuvieron que haber ayudado. ¿Sí? Ospina fue su secretario. Él no escribía tan bien como quedó escrito ese manifiesto. Bueno, y Ahmed, ¿tú qué respondes a esa pregunta? No, Mario está en lo cierto. O sea, el manifiesto que yo me refiero es el que mandó desde Cartago a Bogotá. La otra carta sí tiene que tener ahí la mano de Ospina, que fue su secretario, y la otra gente. Pero finalmente pensamos en que Córdoba no solamente fue un gran, sino que hizo cosas estratégicamente muy importantes en la campaña de la independencia de Hispanoamérica. Rodrigo me ha hecho una pregunta la vez pasada. Córdoba estaba listo para atacar Brasil si los brasileños intentaban tomarse a Mar del Plata. Pero Córdoba también tenía la misión de ir a libertar a Cuba. Lo que pasa es que Estados Unidos le dijo, venga, bueno, chico, que es que yo tengo intereses en Cuba, en el Congreso Anfictiónico. Conclusión, Córdoba es una proyección muy grande, pero lo mejor, nos legó la democracia, porque si no hubiéramos tenido a don Simón I y después a don Urdaneta I y con la baronesa doña Manuelita. Muy complicado, pero bueno, aquí vamos, seguimos discutiendo la historia y la última palabra no la tiene nadie. Cada día aparecen nuevos documentos, como lo que encontró Mario. Hay nuevas concepciones que tenemos nosotros desde el ángulo militar y vendrán otros como esperamos que un día sigamos leyendo al doctor, bueno, a muchos amigos de la historia aquí para no excluir algunos, pero bien. Me encanta, les agradezco la invitación, me parece muy bueno que el festival nos dé la acogida para mostrar la importancia de los granadinos, porque es que de Antioquia se habló con que quitarle el hambre a todos los venezolanos y muchos batallones. Rodrigo, a mí me gustaría, porque lo han pedido acá en el chat, han pedido algunas cosas, algunos hasta quieren que se extienda. Sí, dime. ¿Sí? A mí me gustaría hablarles un poquito sobre Han, porque la figura de Han ha sido vilipendiada de manera gratuita por las historiografías que se han escrito sobre el santuario y sobre la muerte de Córdoba. A Han siempre lo han descrito como el Galafate. Galafate pues significa ladrón. A ver, ¿cuál es el cuento sobre el ladrón? A Han lo inculparon por el robo de un correo en Mérida. Cuando él estaba, la oficina del correo. Lo inculparon por ese robo, como que existían todas las evidencias del caso, pero como él ya era un héroe de Carabobo, había recibido la condecoración de la Orden de los Libertadores en Carabobo, pues no lo podían condenar. De hecho, tuvo como defensor de la causa a Carlo Castelli. Castelli y Han se encuentran en las mazmorras de San Felipe de Barajas, los dos prisioneros, y es muy posible que los dos se hayan puesto de acuerdo porque sus declaraciones en el juicio de Han tienen elementos similares. En últimas, los dos inculpan a O'Leary por la orden que le dio a Han. Han llegó con la Legión Británica, la Segunda Legión Británica, ¿sí? Llegó a Venezuela, tuvo su carrera allá en Venezuela, participó en varios combates. No hay retratos de él. Era alto, de bigotes rubios y largos, tocaba la flauta. Y todas las personas que han escrito sobre Han lo han pintado como un ignorante, como un bruto, como un animal. Lo único que quedó de Han para la historia es que ultimó a Córdoba. Resulta que Han tenía una educación suficientemente buena que le permitía escribir en muy buen inglés, hay que leer las cartas, cometiendo algunos errores de ortografía porque ya llevaba 14 años aquí, ya él manejaba el español, el inglés no lo escribía corrientemente, y se ve que maneja el latín. Claro, en la educación británica, en la escuela de gramática, a los niños les enseñaban y a los adolescentes la gramática del latín. Él hace citas en latín en sus cartas, maneja asuntos históricos, tenía una educación, una escolaridad suficientemente alta
que le permitía escribir bien en inglés y le permitía hacer citas en latín, en francés y conocer la historia universal. Perdón, Mario, rematemos en 2 Sí, minutos. rematemos en eso. Entonces, Hunt terminó como el primer profesor de inglés que tuvo Venezuela a nivel universitario, ¿sí? Terminó enseñando inglés primero en clubes y colegios, fue profesor de inglés privado de los hijos de Sublet, de Carlos Sublet, y después lo contrataron para la Cámara de Comercio, la Sociedad Económica de Amigos del País, que se fundó en Caracas. También allí dictó clases de inglés y después ya finalmente como el primer profesor de inglés universitario en Venezuela. Murió enfermo, estaba muy enfermo a él en un duelo que tuvo en Venezuela con William Lynch, ¿sí? En ese duelo con pistolas le volaron los testículos. O sea que Hunt no tenía testículos, al menos los tenía mutilados parcialmente. Entonces él tuvo una hernia durante toda su vida. Esa hernia se le complicó al final, tenía úlceras gástricas, o sea, murió enfermo y fue pensionado por el gobierno de Venezuela. Le dieron la tercera parte de su salario como pensión. Entonces, en mi libro yo trato de cambiar el paradigma. Mario, Ahmed, muchísimas gracias. Ha sido un conversatorio, nos han enseñado mucho y entonces pedámosle al doctor Carlos Alberto Moreno que nos cierre esta conversación. Gracias a ustedes. Mario, Ahmed, creo que como de costumbre nos dejaron ustedes iniciados para seguir estudiando durante mucho más tiempo. Creo que nos vamos a sentar y nos despertaron grandes inquietudes. De verdad, fantástico. Mil y mil gracias en nombre de todos los asistentes. Dentro de 8 días queremos esperarlos. Cabildos hispanoamericanos es nuestro siguiente tema. 300 años de historia. Por Ainara Vázquez Varela, por José Luis Campo, por Juan María Marín. Va a moderar Javier Cortázar, un tema fantástico. Cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta que entre los cabildos hispanoamericanos y sus costumbres y los cabildos que hoy en día nos gobiernan no hay grandes diferencias. Los esperamos en 8 días, por favor, para que nos acompañen en esta nueva. 4 de la tarde, Tardeando con la Historia, Fundación Festival Internacional de Historia, y ayúdenos a sostener esta causa, que es una causa muy interesante, esta difusión de historia. Nuevamente, muchas gracias. Janet, un abrazo muy grande. Qué bueno que nos hayan acompañado. Mil gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos nuestros asistentes, gracias a los expositores, a Mario, a Ahmed, y los esperamos de hoy en 8. ¿Podremos ver la grabación? Sí, las grabaciones están colgadas en nuestro canal de YouTube, en Festival Internacional de Historia, de los conversatorios que hemos tenido, de los 8 conversatorios pasados. Quienes quieran ingresar pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también están en nuestro Facebook, en @festhistoria, por si lo quieren repetir o replicar a todos sus conocidos. En este momento estoy poniendo historia en el chat, el @ del Facebook del festival. Muchas gracias a todos por la invitación, doctor Moreno, muy agradecido. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias por haberme invitado al Festival de Historia de Villa de Leyva, que no pudimos hacer la conferencia sobre Córdoba. Pero esto es tema para mucho rato. Apenas lo permiten las circunstancias, allá lo haremos. Ese recorrido por Villa de Leyva es muy agradable. Por lo menos quedaron iniciados. Con toda la gente. Bueno, Nos quedó sin hablar. Veía preguntas sobre el tema de Manuelita, veía preguntas sobre el tema de Ayacucho. Nos quedaron esos temas. El libro de Arana, por ahí decían que Ahmed estaba muy parcializado con ese libro. Ahí hubo temas. Henderson, lo de Henderson. Lo de Henderson. Yo soy de amores y de odios. Yo no tengo punto medio como Córdoba. Bueno, yo también muchas gracias. Yo quiero agradecerles muy especialmente a Carlos Alberto y a Rodrigo por la invitación, a Ahmed pues por haber compartido conmigo la tertulia, y puede haber otros temas, por ejemplo, la contribución de la Legión Británica a la independencia americana. Ahí les dejo planteado ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentiles.
Felicidades. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. Vanessa. Hasta luego.